En julio de 1629, en un desierto que hoy llamamos Texas, un pequeño grupo de misioneros españoles caminaba convencido de que no volvería con vida. Avanzaban hacia territorio desconocido, temiendo una emboscada. Pero cuando los indígenas salieron del bosque, no llevaban armas, llevaban cruces. Aquellos pueblos nunca habían visto a un europeo. Sin embargo, conocían oraciones cristianas, hacían la señal de la cruz y hablaban de hombres con hábitos marrones que aún no habían llegado. Cuando los misioneros, desconcertados, preguntaron quién les había enseñado todo eso, la respuesta fue inesperada. Una mujer vestida de azul. Viene del cielo. ¿Quién era esa mujer? ¿Una leyenda nacida en el desierto? ¿Un símbolo malinterpretado con el paso del tiempo? ¿O algo que todavía no sabemos cómo nombrar? Las respuestas, si existen, no se encuentran solo en América. Nos llevan a cruzar el océano, hasta una pequeña ciudad en España, a una celda silenciosa donde una joven monja afirmaba no haberse movido nunca y al mismo tiempo haber visto tierras lejanas que jamás había pisado. Esta historia ha sido registrada en documentos, transmitida por tradición oral y debatida durante siglos. Pero más que ofrecer una conclusión, nos plantea una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando la historia, la fe y el misterio se cruzan? Hoy no vamos a intentar convencerte de nada. Solo te invitamos a explorar un relato antiguo, lleno de detalles difíciles de explicar, y a pensar por ti mismo mientras avanzamos paso a paso. Si te interesan las historias que se mueven entre lo visible y lo invisible, quédate. Y si este tipo de exploración te habla, suscríbete al canal para seguir caminando juntos. Antes de hablar de milagros, conviene detenernos en los hechos, no en las interpretaciones, no en las conclusiones, solo en lo que ocurrió, o al menos en lo que fue registrado. En julio de 1629, el padre Alonso de Benavides no era un hombre dado a fantasías, era un misionero veterano, responsable de las misiones franciscanas en Nuevo México y respondía directamente tanto al rey de España como a Roma. Su tarea no era soñar, sino informar con precisión. Durante años, él y otros frailes habían notado algo inquietante. Cada vez que se adentraban en territorios nuevos, encontraban tribus que parecían estar esperando. No esperando en un sentido vago, esperando a hombres concretos, con hábitos marrones, con un mensaje específico. El momento más desconcertante llegó cuando un grupo de indígenas jumano apareció en el convento. Venían desde regiones profundas del actual Texas, a cientos de kilómetros. No pedían comercio ni protección, pedían misioneros. Decían que una mujer vestida de azul los había visitado, que les había hablado en su propia lengua, que les había enseñado a hacer la señal de la cruz, que les había dicho que pronto llegarían frailes franciscanos y que debían escucharlos. Benavides dudó, y con razón. ¿Cómo podían reconocer un hábito que nunca habían visto? ¿Quién era esa mujer? ¿Una figura simbólica? ¿Una superstición local? ¿O simplemente una historia creada para agradar a los europeos? Pero los detalles empezaron a acumularse. Los indígenas describían a la mujer como joven, con un manto azul claro. Decían que rezaba en una lengua que ellos no entendían. Más tarde, los frailes identificarían ese idioma como latín. Cuando Benavides decidió visitar a la tribu, encontró algo aún más difícil de explicar: rosarios, cálices y objetos litúrgicos claramente europeos. No copias rudimentarias, objetos reales. Y según todos los registros disponibles, ningún europeo había llegado antes a esas tierras. En su memorial dirigido al rey Felipe IV, Benavides escribió una frase cuidadosa, casi poética. No sabemos quién es esta mujer, pero su obra es visible. La cosecha está lista. No afirmó un milagro, no ofreció una explicación, solo reconoció un hecho incómodo. Algo había ocurrido antes de que ellos llegaran, y ese algo todavía no tenía nombre.
Para comprender lo que estaba ocurriendo en el desierto de América, hay que cambiar por completo de escenario. No hacia otro territorio salvaje, sino hacia un lugar cerrado, silencioso y aparentemente inmóvil. A casi 8.000 kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad llamada Ágreda, al norte de España, existía un convento del que casi nadie salía y al que casi nadie entraba. Allí vivía una joven abadesa llamada María de Jesús. Su vida exterior era simple: días de oración, noches de silencio, una celda, un muro. Según las normas de su orden, María no viajaba, no estudiaba geografía, no tenía acceso a mapas ni a relatos detallados del Nuevo Mundo. Sabía que América existía, pero poco más. Y sin embargo, algo extraño comenzó a llamar la atención dentro del convento. Las otras monjas decían verla entrar en estados profundos de oración. A veces permanecía inmóvil durante horas, incluso días. No respondía al dolor. Su respiración se volvía apenas perceptible. Algunas afirmaban que su cuerpo parecía elevarse ligeramente del suelo. Estos relatos, por sí solos, no eran excepcionales en el siglo XVII. Muchos místicos fueron descritos de forma similar. Pero lo inquietante comenzaba cuando María volvía en sí. Con evidente incomodidad, le confesó a su director espiritual que durante esos estados no se sentía encerrada. Decía ser llevada a un lugar lejano, con cielos distintos, climas extremos y pueblos que nunca había visto antes. Describía personas de piel cobriza, sus ropas, sus armas, sus alimentos. Decía hablarles en su lengua, aunque nunca la había aprendido. Y cuando rezaba, utilizaba palabras que no pertenecían a ese lugar. Lo más desconcertante era el nivel de detalle. María describía regiones áridas, ríos, animales y plantas que no existían en España. Mencionaba incluso nombres de pueblos indígenas que difícilmente habría podido conocer por rumores vagos. Aquí conviene detenerse, no para aceptar estas afirmaciones, ni para rechazarlas, sino para observar el contraste. Una mujer sin movilidad, sin educación formal, sin contacto con exploradores, describiendo un mundo que, al menos en teoría, le era inaccesible. ¿Estamos ante una experiencia interior interpretada con el lenguaje de su tiempo? ¿Una construcción simbólica nacida de una fe intensa? ¿O algo que todavía no encaja en nuestras categorías habituales? Hay un detalle más, pequeño pero persistente. El hábito de la orden a la que pertenecía María consistía en una túnica blanca y un manto azul. El mismo azul que, al otro lado del océano, los indígenas habían descrito. Y en este punto, las dos historias, la del desierto y la del convento, empiezan a acercarse peligrosamente. Hasta ese momento, las dos historias podían existir separadas. Una en el desierto americano, la otra en un convento europeo. Pero en 1630, esas dos líneas comenzaron a cruzarse. El padre Alonso de Benavides regresó a Europa para presentar sus informes ante las autoridades de la Iglesia y de la Corona. En el camino, escuchó rumores sobre una monja en Ágreda que afirmaba haber visitado tierras lejanas sin salir de su celda. Su reacción fue inmediata: escepticismo. En el siglo XVII, declaraciones de ese tipo eran peligrosas, no solo para quien las hacía, sino para toda la Iglesia. Benavides decidió viajar personalmente a Ágreda, no para venerar, sino para investigar. Su intención era clara: descubrir si estaba ante un engaño, una ilusión o algo peor. El encuentro entre el misionero veterano y la joven abadesa fue tenso desde el inicio. Benavides no habló de visiones ni de milagros. Hizo preguntas prácticas, geográficas, concretas. Preguntó por ríos, por distancias, por aldeas. María respondió sin vacilar. Describió regiones áridas, mencionó pueblos específicos, habló de caminos que no aparecían en ningún mapa común. Benavides escuchaba, anotaba y dudaba, hasta que ocurrió algo inesperado.
María levantó la vista y dijo con naturalidad: «Padre, yo lo he visto». Dijo haberlo visto en América, bautizando a un grupo indígena. Describió el lugar, describió la ceremonia, y luego un detalle imposible de anticipar. Describió exactamente las vestiduras que Benavides había usado en un rito concreto, en un día concreto, al otro lado del océano. El misionero quedó paralizado, pero aún no había terminado. María habló de 2 jefes humanos a los que decía haber conocido. Describió su apariencia física. Mencionó que uno de ellos tenía un ojo dañado, casi ciego. Benavides palideció. Ese hombre existía, lo había conocido, y nadie en Europa podía haber sabido ese detalle. En sus cartas posteriores, Benavides no escribió palabras triunfales, no proclamó un milagro. Su lenguaje fue contenido, casi temeroso. Admitió algo mucho más inquietante, que aquella mujer había descrito su misión mejor de lo que él mismo habría podido hacerlo. No afirmó cómo, no explicó por qué, solo reconoció que en ese punto sus categorías habituales ya no bastaban. Y cuando la razón llega a su límite, comienza la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hacemos con lo que no sabemos explicar? Después del encuentro en Ágreda, surgió una necesidad inevitable: ponerle un nombre a lo ocurrido. No para resolverlo, sino para poder hablar de ello. Dentro de la teología mística cristiana existe un término antiguo: bilocación. No describe un truco ni una división del cuerpo. Es una palabra utilizada para señalar algo excepcional. La idea de que una presencia pueda manifestarse en 2 lugares distintos al mismo tiempo, de una manera que no sigue las leyes ordinarias del espacio. Benavides recurrió a ese lenguaje porque era el único que tenía a su disposición. En la tradición cristiana, otros nombres habían sido asociados a experiencias similares, no como pruebas científicas, sino como intentos de comprensión dentro de un marco espiritual concreto. Pero aquí es importante detenerse. Llamar algo bilocación no lo explica, solo lo coloca dentro de una tradición interpretativa. Si miramos más allá de ese marco, descubrimos que la idea de una presencia que viaja sin el cuerpo no es exclusiva del cristianismo. En muchas culturas antiguas aparecen relatos de mensajeros que llegan en sueños, figuras luminosas que enseñan sin quedarse, o seres que preparan el camino antes de un cambio profundo. Algunas tradiciones hablan de visiones, otras de viajes del alma, otras simplemente de encuentros difíciles de narrar. ¿Son todas estas historias intentos distintos de describir una experiencia humana similar? ¿O estamos proyectando patrones modernos sobre relatos antiguos? También existe otra posibilidad, más incómoda: que estemos ante experiencias interiores profundas interpretadas con el lenguaje simbólico disponible en cada época, que lo vivido haya sido real para quienes lo experimentaron, aunque no encaje en nuestras categorías actuales. En este punto, la historia de la mujer vestida de azul deja de ser solo un caso extraordinario y se convierte en un espejo. Nos obliga a preguntarnos cómo entendemos lo desconocido. ¿Necesitamos siempre una explicación definitiva? ¿O a veces el nombre que damos a algo revela más sobre nosotros que sobre el fenómeno mismo? Tal vez bilocación no sea una respuesta. Tal vez sea una frontera. Y lo que se encuentra al otro lado de esa frontera, aún no sabemos cómo nombrarlo. Cuando una historia desafía nuestras categorías habituales, surge una reacción casi automática: buscar pruebas, documentos, testigos, algo que permita afirmar con seguridad que esto ocurrió o que esto no pudo haber ocurrido. En el caso de la mujer vestida de azul, existen registros, pero también existen silencios. El primero de esos registros procede de una institución poco conocida por su credulidad: la Inquisición española. En el siglo XVII, declarar visiones o experiencias místicas no era algo romántico, era peligroso. Tras largos interrogatorios, María de Jesús no fue condenada. Las autoridades concluyeron que no había señales claras de engaño ni de herejía.
Eso no significa que proclamaran un milagro. Significa algo más limitado. No encontraron motivos para rechazarla. Hay también otro tipo de evidencia, menos escrita pero más persistente: la memoria oral. Durante generaciones, distintos pueblos indígenas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos han transmitido la historia de una mujer vestida de azul que llegó antes que los misioneros. Estas narraciones no siempre coinciden en los detalles, y eso es importante. La memoria colectiva no funciona como un archivo exacto. Funciona como un tejido de símbolos, experiencias y significados compartidos. Aquí aparece un punto incómodo. La historia no se sostiene únicamente por lo que está documentado, ni se derrumba por lo que no lo está. Entre ambos extremos hay espacios vacíos. ¿Pudo haber habido contactos indirectos previos? ¿Mensajeros anónimos? ¿Intercambios culturales hoy perdidos? Estas posibilidades no anulan el relato, pero tampoco lo confirman por completo. Existe además la obra escrita de María de Jesús. Textos complejos, extensos, que muestran una mente estructurada, coherente, lejos de la imagen de una persona desorientada o incapaz de reflexión teológica. Para algunos, eso refuerza su credibilidad. Para otros, plantea nuevas preguntas. Y luego está el último elemento, mencionado con frecuencia: el estado de su cuerpo tras la exhumación siglos después de su muerte. Para algunos creyentes, es un signo. Para otros, un fenómeno que requiere explicaciones naturales aún no comprendidas. Aquí conviene ser honestos. No todos los datos apuntan en la misma dirección. No todas las preguntas tienen respuesta. Y quizá eso sea lo más valioso de esta historia. No que cierre un debate, sino que lo mantenga abierto. Nos recuerda que el pasado no es un territorio completamente iluminado, sino un paisaje con zonas claras y sombras persistentes. Después de recorrer archivos, testimonios, memorias y silencios, la historia de la mujer vestida de azul no nos deja con una respuesta clara. Y quizás ese sea su rasgo más honesto. No estamos ante un relato que se cierra con una afirmación definitiva. Estamos ante una pregunta que permanece. ¿Qué es lo que realmente viaja de un lugar a otro? ¿Un cuerpo? ¿Una idea? ¿Una imagen cargada de significado? Para algunos, esta historia habla del poder de la oración. Para otros, de la fuerza de la imaginación religiosa en tiempos de frontera. Para otros más, de cómo las comunidades humanas construyen sentido cuando se enfrentan a lo desconocido. Tal vez lo más revelador no sea decidir si María de Jesús estuvo o no estuvo en América. Tal vez la pregunta más profunda sea por qué esta historia sobrevivió. Sobrevivió en documentos oficiales. Sobrevivió en relatos transmitidos de generación en generación. Sobrevivió en símbolos. Una mujer vestida de azul, llegando antes que cualquier ejército, antes que cualquier institución. Eso nos obliga a detenernos. A lo largo de la historia, muchas tradiciones han hablado de figuras que preparan el camino. No como conquistadores, sino como presencias que anuncian algo que está por venir. A veces esas figuras son recordadas como mensajeros, a veces como sueños, a veces como simples historias que nadie logra olvidar del todo. Y si el valor de este relato no está en demostrar un fenómeno extraordinario, sino en mostrarnos cómo los seres humanos reconocen significado incluso antes de tener palabras para explicarlo. Vivimos en una época que exige respuestas rápidas, pruebas inmediatas, conclusiones claras. Pero el pasado no siempre coopera con esas exigencias. Hay historias que no se dejan reducir sin perder algo esencial. La mujer vestida de azul sigue caminando en ese límite, entre la fe y la historia, entre la experiencia y la interpretación, entre lo que creemos entender y lo que todavía nos interpela. Quizás al final, esta historia no nos pide que creamos algo concreto. Nos pide que escuchemos,
que aceptemos que no todo lo significativo puede ser completamente explicado. Y que a veces, lo más importante no es la respuesta que damos, sino la pregunta que estamos dispuestos a sostener.